La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Hermanos, yo quiero compartir ahora, continuando con el Evangelio en el libro de Génesis. Y quisiera, hermanos, estar compartiendo en el capítulo 4, lo vamos a ir viendo. Génesis capítulo 4. Quiero que por favor inclinemos el rostro y le pidamos a Dios que nos ayude. Señor, en el nombre de Jesús, pido tu ayuda, que tu Espíritu me ayude a dar el significado. Ayúdame en el nombre de Jesús a darme a conocer a los jóvenes, a entender a los jóvenes y también a los adultos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero hacer un breve repaso. El título de hoy se llama El Evangelio en una generación apartada de Dios. El Evangelio en una generación apartada de Dios. ¿Cómo se llama el título, hermanos? Y quiero dar un pequeño repaso de lo anterior. Hemos estado nosotros viendo, hermanos, que Adán y Eva pecaron mientras ellos estaban en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan de eso, hermano? Y que a raíz de eso Dios los disciplinó, porque Dios disciplina, hermanos. Dios los disciplinó y ellos fueron expulsados del paraíso. Sin embargo, Dios no los abandonó. ¿Se acuerdan de eso, hermano? Dios los buscó. Con amor sacrificó un animalito y los vistió. Y entonces, como Génesis es un libro que los oyentes originales de Génesis son los exiliados que se encontraban en Babilonia, los israelitas. Y entonces ellos, al oír esto, que Adán había sido expulsado por el pecado, ellos se identificaban. Pero a la misma vez, cuando oían de que Dios había sido misericordioso con Adán y Eva y que los buscó y que les prometió un Salvador, un Redentor, también ellos se identificaban y cobraban ánimo y decían: hay esperanza para nosotros. De la misma manera, ¿verdad, hermanos? Que cuando nuestros hijos pecan y cuando nosotros pecamos, ¿verdad que Dios nos disciplina, hermanos? Pero hay esperanza. Como Dios tuvo misericordia con Adán y con el pueblo de Israel. Hay algo que vamos a estar mencionando bastante en el libro de Génesis y en toda la Biblia mientras prediquemos. Hay algo que vamos a estar mencionando bastante, es la guerra de simientes. ¿Qué es aquello que vamos a estar mencionando, hermano? La guerra de las simientes. Acuérdense que está la simiente santa, ¿verdad? La simiente, el Mesías, que se manifestaba en la generación de Adán, en la generación piadosa. Pero también está las simientes de Satanás, ¿verdad? Que se manifestaba en sus hijos, en los hijos de Satanás, ya en el libro de Génesis. Entonces vamos a estar viendo esa guerra ahí, ¿verdad? Esa constante guerra que la simiente de Satanás persigue y quiere destruir y mata a la simiente, ¿verdad? Que es la del Mesías, la simiente de la mujer. Así que eso lo vamos a estar viendo ahí, hermanos. Y dice en Génesis capítulo 4, versículo 1.
Eva creyó en el Evangelio, pero se equivocó de simiente. Eva creía que la simiente iba a venir en su primogénito. ¿Quién era el primogénito de Adán y Eva, hermano? Caín. Y entonces por eso ella, cuando nació Abel, ni menciona, ¿verdad? Pero cuando Caín sí, este va a ser, decía ella. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caíncito. Ahí está. Y dijo ella, mire, ella era ya creyente: por voluntad de Jehová he adquirido, ¿qué dice? Hay un varón ya. Aquí hay un sustituto ¿verdad? De Adán. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Pero de Abel no dijo nada ella. Eva dijo: he adquirido un varón. ¿Cómo dijo Eva, hermano? Literalmente ella dijo: he producido un hombre con la ayuda de Dios. Ella realmente, hermanos, creyó en el Evangelio, en el primer Evangelio. ¿Cuál era el primer Evangelio, hermano? Que de la simiente de la mujer Dios iba a levantar a un Salvador, a un Mesías. Eva creyó en ese Evangelio, primer Evangelio, que se le llama protoevangelio, que Dios le predicó, y esperaba a esa simiente en Caín. ¿A dónde esperaba ella, hermano? En Caín esperaba ella esa simiente, en su primogénito. Ella creía que Génesis 3:15 se iba a cumplir en Caín, porque ella no dijo: en Abel he adquirido un varón, hoy sí, con la ayuda de Dios, aquí está este varón. Corre la posibilidad de que ella esperaba la simiente en Caín, pero eso ella se equivocó. Vamos a continuar, hermanos, con Génesis capítulo 4, versículos 3 y 5. Y aquí vamos a ver la adoración tanto de Caín y de Abel. Pero en este pasaje que vamos a ver, en esos dos versículos 3, 4 y 5, vamos a ver que la obediencia es una señal de qué simiente ellos eran. Hermanos, ¿cómo se nota que alguien es verdadero creyente? ¿Cómo cree que se nota, hermano? Que alguien es genuino creyente. ¿Cómo se nota, hermano? Que esta persona obedece, ¿qué? La palabra de Dios. Teme a la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Verdad? El que es de Dios, de la simiente de Dios, el nacido de nuevo, la diferencia entre el que es solamente religioso es que el religioso, en la pantalla aparenta que es cristiano, parece que obedece, pero en el fondo, en la realidad, porque no puede obedecer, o sea, lo que domina en él es la simiente de pecado. Entonces, una de las evidencias, hermanos, ¿verdad?, de aquel que es de la simiente santa es la obediencia. La obediencia es una señal de qué simiente ellos eran. Y aquí vamos a ver en la vida de Caín y Abel, de qué simiente ellos eran. ¿Cuál es la señal, hermanos, de qué simiente somos o de qué simiente era Caín y Abel? La obediencia. Y dice Génesis 4, 3 y 5. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿De dónde trajo él su ofrenda, hermano?
del fruto de la tierra. Él era labrador, igual que Adán. Y Abel, como era pastor, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, o sea, se enojó Caín en gran manera y decayó se puso cabizbajo. En vez de él arrepentirse, se llenó de amargura y andaba cabizbajo, resentido en contra de Dios y envidioso en contra de su hermano Abel. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que el sacrificio, y yo hago esta pregunta no para que me la contesten así hablada, sino que en su mente, ¿por qué creen ustedes que el sacrificio de Abel fue agradable a Dios? ¿Por qué creen ustedes que el sacrificio de Caín no fue agradable a Dios? Pensemos por un momento. Hay muchas respuestas y las respuestas se pueden acercar un poco y esto es discutido. Pero, amados hermanos, ambos hermanos habían sido de alguna manera instruidos por Dios acerca de los sacrificios de animales. Cuando Noé sacrificó animales, o sea, ¿se acuerdan ustedes que Noé no sacrificó un poco de hojas? ¿Qué ofrenda, qué ofreció Noé cuando salió del arca, hermanos? Para adorar a Dios. Animales. Entonces, de alguna manera, Caín y Abel, Adán y Eva les habían instruido y Dios les había instruido a ellos cómo eran las ofrendas. Ambos hermanos sabían qué requería Dios. Hermano, ¿no es cierto que nosotros sabemos las cosas que son buenas y las cosas que son malas? Amén, hermanos. Nosotros sabemos. Los jóvenes saben. Ellos saben que el yugo desigual no va con Dios. Pero ¿qué hace el joven, hermano? ¿Ah? Hermano, todos sabemos que Dios honra el santo matrimonio. Pero ¿cómo viven las personas, hermano? Lo contrario. Sabiendo, ¿verdad? Dios había establecido ya las ofrendas, de alguna manera. Pero Abel tenía un corazón recto, porque era de la simiente santa. ¿De quién era Abel, hermano? Y entonces Abel, por causa de que la simiente moraba en él, Abel obedeció y Caín optó por no hacerlo, por hacerlo a la manera de él. Abel actuó por fe. ¿Cómo actuó Abel, hermano? Por fe. Él dijo, Dios así lo ha mandado y yo me voy a someter a él. No entiendo mucho, pero yo voy a obedecer a Dios. Abel actuó por fe y Caín demostró su incredulidad a través de lo que él ofreció. Caín dijo, no, así que lo importante es adorar, ¿verdad? Y uno puede también decidir, uno tiene criterios, ¿no? ¿Verdad? Me acuerdo que le dije a un joven una vez ¿qué pasó? Se robó a la muchacha, el joven. Se la robó. Y yo fui, le dije, ¿qué pasó? Le dije, ¿qué decís? Y la muchacha no era creyente. Y yo le dije, ¿qué decís a esto? No os unáis en yugo desigual
con los incrédulos. ¿Y sabe qué me dijo él? Pero Dios es misericordioso. Caín se sale con la suya. Hermano, no se trata de venir a la iglesia solamente. ¿Me estoy dando a entender, hermano? No se trata de hacer las cosas que Dios ha mandado. Se trata de hacerlo para honrarlo a Él. Adán y Eva habían visto a Dios, tuvieron comunión con Él, hablaban con Él. En cambio, sus hijos nunca habían visto ni hablado así con Dios como Eva. Pero Abel ejerció fe y obediencia en lo que Dios había establecido. Así que, ¿por qué es que Dios recibe la ofrenda de Abel? Exacto, porque él la ejerció con fe, en obediencia a Dios, ¿verdad? Él lo hizo como Dios había establecido. ¿Por qué nosotros andamos en base a la palabra? Porque eso se llama fe, ¿entienden? Sí, porque Dios lo manda así. Hay cosas que no entendemos, pero Dios lo manda así. Y tenemos que irnos por lo que Dios manda, por lo que Dios ha establecido ya. Puedo tener otro criterio, pero mientras yo pueda obedecer a Dios, me voy a apegar a la palabra, ¿verdad? Hebreos 11:4 dice: 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios. ¿Qué dice, hermano? Por la fe Abel ofreció a Dios más que, hermano, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuál es la señal de qué simiente eran ellos dos, Caín y Abel, hermano? ¿Cuál es la señal? La obediencia, la fe. La obediencia y fe de Abel muestran que él era de la simiente santa. Si pueden repetir conmigo, después de mí: la obediencia y fe de Abel muestran que él era de la simiente santa. Y yo quiero dar una aplicación. Dios ha dejado mandamientos claros a su iglesia. ¿Qué ha dejado Dios, hermano? Mandamientos claros, hermanos. Jóvenes, gracias por estar aquí. Dios ha dejado mandamientos claros para ti, que vienes a la iglesia, que eres un miembro de la iglesia. Por ejemplo, y ya lo hablamos, el santo matrimonio. ¿Quién estableció el santo matrimonio? ¿Los hombres o Dios? Dios. El no unirse en yugo desigual, ¿quién lo ha establecido? ¿Pablo o Dios, hermanos? Dios. Eso es claro, hermano. ¿Quién ha dejado el mandamiento de congregarse, hermanos? De no dejar de congregarse. ¿Quién ha dejado ese mandamiento, hermano? Dios. ¿Quién ha dejado el mandamiento de la lectura de la Biblia y la oración continua, hermano? ¿Quién ha dejado ese mandamiento? El obedecerlo gozosamente y por amor es una señal de que la simiente de Dios mora en nosotros. Así que el que obedece a Dios en congregarse, en orar, el que obedece a Dios en vivir en el santo matrimonio, en no vivir en yugo desigual, el que obedece en eso y procura que su generación también se mantenga en eso, es una señal de que esta persona pertenece a ¿qué simiente, hermano? A la simiente santa del Mesías. Caín no era de la simiente santa. Entonces, hermanos, después de que Caín ofrece, valga la redundancia, su ofrenda, y Abel, y Dios ve que Caín se ensañó, se enojó, que el corazón de Caín estaba lleno de envidia, que estaba a punto de explotar, entonces Dios
le hace una visita a Caín, porque Dios es un padre. ¿Cómo es Dios, hermano? Y entonces Dios llama al arrepentimiento a Caín. Dios llama al arrepentimiento a Caín. Génesis 4:6. Y dice Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y le dice Dios: si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Mi versión. Si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Acuérdense que el contexto es que es las ofrendas. ¿Cuál es el contexto, hermano? Entonces Dios le dice a Caín, le dice: si tú hubieras, cuando Dios le dice, ¿por qué anda? Entonces Dios le dice: si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. O sea, si le dice, si hubieras ofrecido una ofrenda de animales, como yo lo establezco, y lo hubieras ofrecido con una actitud correcta, hubieras sido exaltado. Tu ofrenda hubiera sido recibida, ¿verdad? Pero si no lo haces así, entonces, ¿verdad? El corazón de Caín no era recto como el de Abel, ya que Dios dio testimonio de ello al no aceptar la ofrenda. Su corazón estaba lleno de orgullo, enojo, envidia, resentimiento hacia Dios y hacia Abel. Dios, como un padre, habla con Caín y lo llama a que se arrepienta. ¿A qué lo llama Dios, hermanos? A que se arrepienta. ¿Y por qué estás enojado, Caín? Arrepiéntete. ¿Por qué estás enojado? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dios le recordó a Caín que si él hubiera ofrecido como ofrenda los sacrificios de animales que Dios pedía, con una actitud correcta, su ofrenda hubiera sido aceptada. Eso es lo que le quiso decir Dios. ¿Por qué te enojas, pues? ¿Por qué te ensañas? Si hubieras hecho lo recto, lo correcto en ofrecer una ofrenda como Dios lo ha establecido, hubiera sido exaltado, igual que Abel, ¿verdad? Pero le dice, el pecado está a la puerta. Dios dijo a Caín que si él rehusaba obedecer sus mandamientos y no se arrepentía, Dios le dice, si tú no te arrepientes de esto que te estoy diciendo, entonces el pecado está a la puerta. Como un león. ¿Cómo estaba el pecado? Agazapado. Si no te arrepientes, el pecado estaba al acecho, agazapado como un león para saltar sobre su presa, que eres tú. Pero Dios le da esperanza y le dice, tú puedes dominarlo. Tú puedes decir no a esa ira, a esa envidia. Tú puedes orarme a mí y yo te la quito. ¿Qué esperanza, ver, hermano? Y esto lo estaban oyendo los israelitas en el exilio. Cómo Dios trató con Caín, cómo Dios trató con la desobediencia, la obediencia. Y hermanos, la pregunta es, según el contexto, ¿Caín se arrepintió o no se arrepintió o no se arrepintió? No se arrepintió. Y Dios le dijo, claro, mira, si no te arrepentís, el pecado te va a destruir. Está agazapado como un león. El diablo está ahí esperando que tu rebelión sea concreta y tú digas, me deleito en la rebelión, y ahí Satanás te va a agarrar. Ya no solo con ira, sino que te va a empujar al fruto de la ira, que es el asesinato y el homicidio. Hermano, ¿estamos comprendiendo un poco?
¿Creen que esto también puede aplicarse a nuestro pecado? Cuando alguien nos llama al arrepentimiento. Cuando Dios nos llama por medio de alguien al arrepentimiento. ¿Y quién es usted? ¿Ah? ¿Y quién es usted? ¿Ah? Sí, el hermano pastor sí puede decirme esto, pero ¿quién es usted? ¿Ah? ¿Y quién dice que solo el hermano pastor puede, con gracia, decirte: mira, hermano, tú andas mal en esto, yo te animo, yo te no voy a recibir del hermano, sí. ¿Ah? Los Caínes de hoy. Pero Dios, a través de la palabra, mandó a Caín y le dijo: ten cuidado, ten cuidado. El pecado está agazapado como un león, esperando, y te va a llevar. Y puedes dominar el pecado, no hay problema. Puedes arrepentirte y dominar el pecado. Y entonces vamos a ver en Génesis 4:8 el primer asesinato en una generación caída, en una generación apartada de Dios. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció, versículo 8, que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo, hermano? Lo mató. Voy a anticiparme, porque voy a repetir esto después. Caín, tanto era el odio, la envidia, el orgullo que había en él, y el enemigo que le echó leña al fuego, hermano, tanto era eso que él mató a su hermano. Hermano, no era su enemigo, no fue en defensa propia, mató a su hermano. Y Jehová dijo a Caín otra vez: mire qué Dios tan bueno, ¿verdad, hermano? Vuelve Dios nuevamente por segunda vez. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Dios ya sabía, hermano. Dios lo que quería era que él se volviera. Y él respondió: no sé. Mentira. La primera mentira ahí. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Así como él cuida a las ovejas, ¿ando yo detrás de él también, Señor? Yo no soy un guarda de mi hermano. Sarcasmo. Y él le dijo: ¿qué has hecho, Caín? Te traigo un testigo. La voz, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermanos, estemos claros. Guerra entre simientes. No solo veamos a Caín y Abel, veamos la guerra que hay ahí entre la simiente santa y la simiente de Satanás, que quiere destruir a la simiente santa. Guerra de simientes. La simiente del maligno Caín persigue a la simiente santa Abel. El primer homicidio en Génesis, Caín mata, no en defensa propia, no a un enemigo, sino a su hermano. Caín rechazó la sabiduría enseñada por el mismo Dios. ¿Qué rechazó Caín, hermano? Caín, Dios le dijo a Caín: Caín, no te enojes, dile no al enojo. ¿Cómo le dijo Dios, hermano? Dile no al enojo. ¿Por qué te enojas? Arrepiéntete, Caín. Tú lo que pasa es que tú no has ofrecido las ofrendas establecidas por Dios, ¿verdad? Arrepiéntete. Tú puedes dominar el pecado. Si no, el pecado agazapado está como un león y te va a destruir. Hermanos, Caín obedeció, oyó la sabiduría de Dios, hermanos. No, Caín rechazó la sabiduría enseñada por el mismo Dios. Si bien hicieras, le dijo Dios. Rehusó hacer el bien, rehusó arrepentirse, y por ello el pecado, agazapado como un león, saltó sobre él y lo transformó en un homicida.
Y por eso la Biblia claramente dice de qué simiente era Caín. Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. Dice Primera de Juan 3:12: no como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín, hermano? Del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿cómo eran? Envidia, hermano. Hermano, la gracia que busca al pecador, la vamos a ver aquí. Dios nuevamente, como un padre, habla a Caín a fin de que reconozca la condición de su corazón. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La respuesta de Caín: no sé, una mentira. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Sarcasmo. Ensañamiento del pecado en su vida e indiferencia a los mandamientos de Dios. Estamos viendo el evangelio en una generación apartada de Dios. Y vamos a ver ahorita desde el versículo 11 al versículo 14 el juicio y la misericordia de Dios sobre Caín y su generación. Acuérdese, hermano, que siempre que Dios dicta sentencia, dicta juicio, siempre va algo acompañando al juicio. ¿Qué es, hermano? La misericordia de Dios. ¿Nos acordamos de eso, hermano? Siempre que Dios decreta sentencia, juicio hacia el pecado, hay algo que no se aparta del juicio, y es la misericordia. Y ahí vemos el evangelio, ¿verdad? La redención siempre está cuando alguien cae. Una de las cosas que debemos de decirle al que ha caído, al que se ha desviado: hay esperanza, hermano. Arrepiéntete, hermano. Hay esperanza. Volvámonos al Señor. Hay esperanza, hermano. Hay esperanza. Brindarle esperanza. Génesis 4:11. Vamos a ver el juicio de Dios, pero también vamos a ver la misericordia de Dios. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Ahí está maldiciendo no a la tierra, sino a Caín, hermano. Maldito tú, le dice, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Sabe que es la primera vez que Dios maldice a alguien, a una persona? A Adán y Eva no los maldijo, pero sí a la serpiente. ¿Y por qué Dios maldice a Caín? Porque él era de la serpiente. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande. Fíjese, Caín todavía, mire. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de su presencia me esconderé, y seré errante, extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Hermanos, Dios dictó sentencia. ¿Qué dictó Dios, hermano? Sentencia justa, hermano. Hermano, Dios no es como cualquier juez. La sentencia de Dios era y iba acompañada de la misericordia. Pero aún Caín dijo que no, que Dios era injusto, le ponía una carga muy grande. Dios, como juez justo, al igual que lo hizo con Adán y Eva, dicta la sentencia justa sobre Caín por su pecado y rebelión. Hermano, él mató a su hermano. En esa sentencia maldice a Caín, al igual que en la primera generación, pero que pecó, Dios maldijo a la serpiente. Hoy maldice a Caín porque
Él es de la simiente de la serpiente, según 1 Juan 3:12, que ya lo vimos, que dice, no como Caín, que era del maligno. A pesar de que la sentencia era justa, Caín se queja de Dios. ¿Qué hizo Caín, hermano, con la sentencia de Dios? Llama injusto a Dios al poner sobre él un gran castigo. Él quería que le diera, no, Caíncito, vaya, ya, mataste a Abel, la cuarta generación, pero yo soy amor. No, hermano. Dios también es justo. Caín cuestiona el criterio de Dios, minimiza su pecado y dice, no, mi pecado no es mucho. No comprende lo que el pecado es delante de Dios. Así son los que pertenecen al maligno. Muchas veces en la vida de un cristiano, porque él se queja de todo y aún de Dios y no obedece a las autoridades, no obedece y está él realmente siempre, lo más probable es que esta persona no sea nacida de nuevo. Y cuestiona todo y no obedece a nadie. Versículo 15. Vamos a ver la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que el juicio y la sentencia de Dios va acompañada de la misericordia? Y en el versículo 15 al 17 vamos a ver la misericordia de Dios. Hermano, una cucaracha es de matarla y de limpiar ahí que no quede ningún vestigio de cucaracha. Vamos a ver si ustedes y yo podemos ver la misericordia en esos versículos. Y también los jóvenes. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Imagínense. ¿Ve la misericordia de Dios, hermano? Vaya, le dice Dios, voy a extender misericordia. Te voy a poner una señal. El que mate a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín, yo no sé qué era, para que no lo matasen. Imaginémonos una señal aquí en la frente. Nadie mate a este hombre. Se la va a ver con Dios. No porque este hombre es bueno, no. Porque yo soy bueno. Wow. Hermano, ¿le pondría a usted, extendería misericordia con alguien que le mate a su hijo a usted? Para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y mire, en el versículo 16 se puede ver más. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, que es errante, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual le salió estéril, hermano. Concibió. ¿Ve la misericordia de Dios, hermano? Y dio a luz a Enoc. Y sabe que no solo fue eso, sino edificó una ciudad para su hijo y le puso el nombre de su hijo. Y no descendió fuego de Dios. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Hermano, podemos ver que en el juicio va acompañada de misericordia. Hermanos, la misericordia de Dios la podemos ver, hermano, en San Miguel, ¿sí o no, hermano? Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Quién es el que les da la fuerza a los delincuentes, hermano? ¿El diablo? No, Dios. Dios les provee de sol, de aire, y ellos mal usan eso, porque Dios es paciente y misericordioso. ¿Qué nos quiere mostrar el narrador acerca de Dios? Porque
los oyentes originales son los israelitas que están en el exilio y también todo el mundo, nosotros también. ¿Qué quiere el narrador mostrar a través de la historia de Caín y Abel? ¿Qué quiere el narrador mostrar en todo esto? Que Dios no mató a Caín. El narrador quiere exaltar la bondad de Dios. ¿Qué quiere el narrador, hermano? Exaltar la bondad de Dios. Que en la batalla entre las dos simientes, Caín fue un traidor, habiendo matado a la simiente de la mujer. Como quien dice que Dios reunió a Eva y a Adán y a Abel y a Caín y les dijo: miren, aquí va a haber una guerra de simientes. Ya experimentamos la primera caída, así que de aquí para allá unámonos, porque el enemigo anda suelto como león rugiente, buscando a quien devorar. Caíncito, guárdese. Abelito, guárdese. No vayamos a traicionar, no vayamos a hacernos al lado de la simiente del maligno. Guardémonos. Pero ¿qué hizo Caín, hermano? Traicionó. Que aunque Caín era un maldito, Dios es bueno. Aunque Caín era un traidor, Dios es bueno y hace salir su sol sobre buenos y malos, ya que contesta la petición de Caín, permitiéndole casarse y tener familia y poblar ciudades y que nadie lo mate. ¿Qué era lo que temía Caín, hermano? Que alguien ¿verdad? El vengador de la sangre lo agarrara, pero le dijo Dios: no te van a pasar nada. Yo voy a decretar esto, te voy a poner una señal. Vas a tener hijos, vas a tener familia. Hermano, la misericordia de Dios es grande hasta los cielos. Hermanos, pero aún con la maldición encima, con la expulsión de la presencia de Dios, la bondad de Dios quedó marcada en Caín, en él. Esto lo vemos en que tuvo hijos. ¿Qué tuvo Caín, hermano? Familia. Esa bendición original de Dios sobre la humanidad sigue aún presente, no importando si son hijos de Dios o hijos del diablo, semilla de la mujer o semilla de la serpiente. La misericordia y la bondad de Dios, hermanos, son nuevas cada mañana. Y dice el escritor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca menguan, siempre permanecen. Hermanos, pero vamos a continuar viendo la misericordia de Dios. En el versículo 18 al 24. Dice el versículo 18: a la descendencia de Caín. Estamos hablando de la descendencia maldita. ¿De quién estamos hablando, hermano? De la descendencia maldita. De la descendencia de Caín. 6 generaciones aparecen en estos versículos. Y a Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Meujael. Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí ¿cuántas mujeres dice? Wow. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían. ¿Qué dice, hermano? Padre de los ganaderos. Ahí surgieron los ganaderos. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan, ¿qué dice? Arpa y flauta. Un desarrollo cultural bárbaro a pesar de la maldición. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, la metalurgia. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama,
Y dijo Lamec, mire qué jactancioso y asesino en serie. Él no solo fue un Caín, sino doble Caín. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré. En la otra versión dice un varón maté por mi herida. Alguien lo hirió y él lo mató. Y un joven por mi golpe. ¿A cuántos mató Lamec? A dos, un golpecito y él lo mató. Y aquí tergiversó lo que Dios había dicho. Y dijo, si 7 veces será vengado Caín, dijo, Lamec en verdad 70 veces 7 será. Y él se protegió, hermano. Dios perdonó a Caín, también a mí. Puedes pecar y Dios te perdona. Porque Lamec creía en Dios o no, hermano. Lamec no era ateo. Si 7 veces será vengado Caín. ¿Qué pretende el narrador al mencionar las 6 generaciones del maldito Caín, hermano? En el versículo 18 al 24. ¿Qué pretende el narrador? Bueno, que a pesar de ser la generación del maldecido Caín, Dios en su bondad les permite un tremendo desarrollo cultural. ¿Qué les permite, hermano? ¿Qué cosas se desarrollaron ahí? La ganadería. ¿Qué más? El arte, la música, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? La metalurgia, bronce, un desarrollo bárbaro. Porque Dios es bueno, hermanos. Porque su misericordia es para siempre. Aún con los impíos, con los hijos de Satanás, con los hijos del diablo, con los que no quieren nada con Él. Dios es bueno. ¿Podemos alabarlo, hermano? Sí. ¿Qué más el narrador pretende enseñarnos? Bueno, el narrador pretende enseñarnos cómo el pecado se desarrolló dentro de esa cultura. El pecado se culturizó y todos lo hacen, yo también. Yo puedo. Dios dice una mujer, pero yo tengo criterio también. 2 mujeres. ¿Entiende, hermano? Dios dije varón y hembra, pero varón y varón, hembra y hembra. ¿Se entiende, hermano? El pecado en aquella época se había culturizado. Lamec tomando 2 esposas cuando había sido establecido una. El orden del matrimonio de una mujer fue quebrado. La simiente de Caín, Satanás dice 2 mujeres. Lamec se jacta de ser un asesino en serie. Hey, mujeres, vengan, les voy a contar una historia. Ahí un joven me quiso, ahí lo maté. Ja. Y otro me dio un golpecito, también me lo volé. ¿Y qué pues? Caín, ¿verdad? 7 veces, yo 70. La jactancia, aún el asesinato. El narrador quiere enseñarnos todo eso, hermano, para que también veamos en nuestro mundo en el cual estamos. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos ver el evangelio en esta ciudad de pecado, hermanos? ¿Cómo podemos ver el evangelio ahí? Porque necesitamos una buena noticia, necesitamos una esperanza, porque ya mataron a la simiente. Abel se lo volaron, hermano. La simiente mala lo mató. Y ahora, ¿cómo? ¿Quién va a venir y va a levantarse y honrar a Dios? ¿Habrá alguna generación? Y vamos a ver la buena noticia. Génesis capítulo 4 versículo 25. Y entonces el narrador nos lleva y dice: israelitas en el exilio, hay esperanza. La simiente de Dios no puede morir. Dios siempre se preserva un remanente.
conoció, versículo 25, de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre. ¿Cómo se llamó? Wow, Set, sustituto. Porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. ¿Verdad? Yo creía que Abel iba a vivir, pero no, y ciertamente Abel era de la simiente de Dios, pero hoy Dios me lo ha sustituido. A quien mató a Caín, a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y voy a decirlo lo mejor que pueda. Entonces los hombres comenzaron a ¿qué, hermano? El nombre de Jehová. Ahí están las buenas noticias. Dios ha preservado a un remanente. Moisés no termina su narrativa en una desgracia de las malas noticias, sino que regresa a las buenas nuevas y de la fidelidad de Dios al preservar a su simiente. Al nacer Set, Eva reconoce que Caín no era la simiente prometida, sino Abel lo fue, y que por la fidelidad de Dios, Él le ha dado otro niño, semilla, otra simiente que sustituye a Abel. ¿Quién era esta simiente, hermano? Set. Hermanos, qué bueno es Dios. A través de la historia, siempre Dios ha protegido a su remanente, porque en el remanente está la semilla de Él. Amén, hermanos. Dios ha prometido el linaje de la simiente de la mujer en medio de la ciudad del pecado. Dios ha protegido el linaje de la simiente de la mujer en medio de la ciudad de pecado. ¿Se acuerdan cuál era la promesa de Génesis, hermano? 3:15. De la descendencia de la mujer vendrá un descendiente. Y ese descendiente, ellos no sabían en ese tiempo. Ellos creían que el que nacía era el Mesías. Pero lo que Dios quería decir era, de la simiente de la mujer va a venir un descendiente. De generación en generación. Van a intentar matarlo. Van a intentar exterminarlo, destruirlo. Pero no van a poder. En mi fidelidad yo voy a preservar hasta que un día de la descendencia aparezca el mero mero, Jesús de Nazaret. Que aunque haya pecado, hermanos, la buena noticia es que aunque haya pecado, hay esperanza. ¿Cuál es la buena noticia, hermano? El narrador enfoca nuestra atención a la fidelidad de Dios a través de la historia al preservar su semilla. En el ataque de Satanás a Adán y Eva, ¿Dios les preservó, hermano, a ellos? Sí. ¿Los dejó tirados? No. Dios les dio a Abel. Ahora Abel es matado. ¿Les dejó Dios, hermanos? ¿Quedó destruida la semilla, hermano? No. Cuando los egipcios mataron en el Nilo a los niños, ¿se terminó la descendencia ahí, hermano? No. Cuando los asirios y los babilonios llevaron cautivo al pueblo de Israel y lo quisieron exterminar, ¿se acabó la simiente ahí, hermano? No. Cuando Dios se encarnó y Herodes mandó a matar a todos los niños, ¿mató a Jesús, hermano? No. El ataque más feroz en el asesinato de Jesús en la cruz, Dios preserva levantándole de los muertos. A Él sea la gloria.
¿Será que nosotros estamos siguiendo una idea loca, hermano? Una corriente india, una corriente islámica, hermano. No, hermano. Es el Cristo, la simiente, la verdad. ¿Será que cuando Él dijo, voy a venir, es mentira y eso pasó y no va a pasar? Va a pasar. Él vendrá. Hermanos, el Evangelio podemos verlo aquí, que aunque la generación de Caín, la simiente de la serpiente, menospreciaron a Dios. Fíjese bien, hermano. Veamos el Evangelio aquí. Miren, hermano. La simiente de Caín aborreció a Dios, odió a Dios. No querían nada con Dios, hermanos. La ciudad entregada a la fornicación, al resentimiento, al pecado, al adulterio, a la lascivia, a todo, hermano. No lo buscaran para nada. Culturizaron el pecado. Pero hay esperanza, porque en la simiente de la mujer, los hombres, en la descendencia de Set, los hombres comienzan a verse necesitados de Dios. ¿Qué comienzan a sentirse los hombres, hermano? Y por lo tanto, ellos comienzan a invocar el nombre del Señor, de un Salvador, pues se ven necesitados de Él, dependientes de Él. Por eso le invocan, le claman, le alaban, le ruegan y le sirven. Mientras que en la ciudad de los hombres se desprecia la palabra de Dios, los de la simiente de Dios dentro de esta ciudad de pecado la aman, la requieren, la necesitan y le adoran. Hermanos, yo quiero dar una breve aplicación a todos los que ya somos hermanos. Hermanos, dice Isaías 1:9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Hermanos, ¿quién ha sido sus ancestros y usted? Hemos sido de la generación de Caín, una generación fornicaria, bígama, una generación que rechaza a Dios, una generación sin ley, una generación que hace lo que quiere. Pero por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y Dios le plació que usted, a pesar de pertenecer a esa familia pecadora, cainita, Dios dijo, de aquí yo voy a sacar un remanente. ¿Nos alegramos por eso? Pablo dijo, soy lo que soy, dijo él, por la gracia de Dios. No es que yo hice algo y por eso estoy acá. Ha sido la gracia de Dios. Si no hubiera sido la gracia de Dios, yo estuviera en el infierno. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Puede decir usted hoy, por la gracia de Dios soy lo que soy? Yo estuviera en la India, yo fuera un musulmán, yo fuera religiones falsas, pero por la gracia de Dios estoy acá. Yo seguiría en los carnavales, seguiría ahí en el pecado, seguiría en el adulterio, seguiría en la fornicación, seguiría en los deleites, pero porque Dios es bueno. Tito 3:3 dice, no, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Cómo éramos en otro tiempo, hermano? Rebeldes, extraviados como Caín, esclavos de concupiscencia igual que Caín, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. ¿En qué dice, hermano? Envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Yo no sé si usted se identifica en esto, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué nos amó, hermano? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Está usted agradecido a la gracia de Dios? ¿Lo anima el saber que tenemos a un Dios así? ¿Podemos alabarlo? La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.